Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la parte número 6 de Ciencias Sociales. Y esta ya es la última parte de esta serie de videos con la resolución del simulador que se subió a la plataforma del Ser Bachiller. Así que no te pierdas a detalle todo lo que vamos a ver aquí en esta ya la última parte del video con el tema de Ciencias Sociales. También te invitamos a que puedas compartir nuestro video, puedas darle like, puedas suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos más videos que van a ser importantes para tu preparación. Vamos por los 1000 puntos. También tengo noticias importantes, chicos. Se acaba de filtrar un examen de 118 preguntas. Ustedes ya lo pueden ir revisando aquí en nuestro canal. Está titulado como el aplicativo Ser Bachiller de enero 2020. Así que te invito a que puedas tú suscribirte y compartir este video. Sin más preámbulos, vamos adelante con la parte número 6 de Ciencias Sociales. Adelante. Vamos a resolver el primer ítem de dominio social. Recordemos que parte de los temas del dominio social corresponden al tema de filosofía. Y la pregunta 91 nos habla acerca de filosofía. Observemos lo que dice aquí. El hombre no es un ente puramente racional, sino también es sensible. Kant observa que las acciones del hombre están en parte determinadas por la razón, pero también existen inclinaciones como el amor, el odio, la simpatía, el orgullo, la avaricia y el placer que también ejercen su influencia. El hombre reúne en su juego la racionalidad y las inclinaciones. Subrayemos esta parte que es clave para contestar. El hombre reúne en su juego la racionalidad y las inclinaciones, la ley moral y la imperfección subjetiva de la voluntad humana. Entonces, la buena voluntad se manifiesta en cierta tensión o lucha con estas inclinaciones. Subrayen. La buena voluntad se manifiesta en cierta tensión o lucha con estas inclinaciones como una fuerza que parece oponerse. En la medida en que el conflicto se hace presente, la buena voluntad se llama deber. Subrayen esto. La buena voluntad se llama deber. En base a lo que hemos leído, o lo que Kant, el filósofo Kant, formula, es que el hombre tiene luchas en su interior, luchas entre lo que es correcto y entre lo que le gusta, podríamos decirlo así. Pero el deber significa hacer lo correcto, aún en contra de mi voluntad o de mis deseos. Eso es lo que dice Kant. A continuación, las opciones de respuesta nos presentan ejemplos de eso, de lo que se llama deber. ¿Cierto? Tenemos que ver cuál es la definición de deber. Con base en el texto, identifique la decisión fundamental en el deber. Veamos. Una mujer se ahoga en el río. Es alguien que amo, la salvo. Esto no es un ejemplo de deber, porque en este ejemplo entran las inclinaciones. ¿Cierto? Si yo amo a una mujer, no voy a dudar dos veces en salvarla. El mismo sentimiento me impulsa a salvarla. Entonces no estoy hablando de deber porque me estoy dejando mandar de mis impulsos. Es correcto salvarla, sí, pero hay una motivación más fuerte que es el amor. Entonces no es, ¿no? Un hombre se ahoga en un río, le debo dinero, no lo salvo. Esto no es deber, pues obviamente esto sería maldad. O sea, esto me llevaría a pensar lo siguiente: bueno, veo que se está ahogando, pero como le debo plata y si él se muere, mi deuda ya no la pago. Entonces yo no estaría cumpliendo con mi deber. 3. Un hombre se ahoga en un río, me debe dinero, lo salvo. Tampoco es deber. Porque aquí mi interés subjetivo en salvarle sería no perder mi plata. ¿Sí? Entonces no es. Por exclusión, la opción de respuesta sería la 4. Una mujer se ahoga en un río, es indiferente y anónima, pero la salvo. ¿Qué quiere decir indiferente y anónima? Que no siento nada por esa persona, y anónima porque no la conozco. Entonces, al no tener inclinaciones, ¿verdad? Mi deber es salvarla. Por tanto, la respuesta es la opción número 4. Vamos a resolver la siguiente pregunta de dominio social. ¿Qué me dice lo siguiente? La crisis política de finales de la década de los 90
cuando hablamos de la década de los 90, hablamos del periodo de tiempo entre 1990 y 1999. A eso le llamamos la década de los 90. Trajo consigo la más profunda crisis socioeconómica del país, la debacle del sistema financiero que condujo a un feriado bancario, el cual pulverizó la capacidad de gasto y ahorro de pequeños y medianos ahorristas. Tal evento modificó y aceleró los patrones migratorios ecuatorianos hacia el exterior. Con base en el texto, ¿qué relación existió entre la crisis descrita y la migración ecuatoriana? ¿Cuál es la crisis descrita? Es aquella que tuvo eventos como los siguientes: debacle del sistema financiero, feriado bancario y la pulverización de la capacidad de gasto y ahorro. Esos son los eventos que se dio en la crisis de los años 90. ¿Sí? Ahora, como consecuencia de eso, se aceleraron los patrones migratorios ecuatorianos hacia el exterior. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre los tres eventos que sucedieron en la crisis y los patrones migratorios? Vamos a ver. Primera opción: la recesión afectó la exportación de artículos de paja toquilla, lo cual aceleró la migración de pobladores procedente de la Sierra Sur hacia países como Estados Unidos y Canadá. No. ¿Por qué motivo? Porque la paja toquilla no es la principal fuente de ingresos o de aporte al PIB del Ecuador, ¿sí? La paja toquilla, o sea, el Ecuador no depende de la paja toquilla, sino depende del petróleo, ¿sí? Entonces, la recesión, el hecho de que le afecte a la paja toquilla no hace que toda la economía sea afectada. 2. La inflación y el desempleo se incrementaron, lo cual motivó la salida de artesanos rurales de la región andina austral, quienes migraron hacia grandes ciudades como Nueva York. Tampoco es, porque la migración no se dio solamente hacia Nueva York, se dio principalmente hacia España, se dio hacia Italia y hacia los Estados Unidos, ¿sí? No solamente fue hacia Nueva York, que es parte de los Estados Unidos, sino también hacia España e Italia, ¿sí? Entonces, y ojo, no solamente salieron los artesanos rurales, salieron también gente que no era artesana. Y por exclusión, la respuesta es la opción 3. Los problemas económicos afectaron la capacidad adquisitiva de las personas. ¿Qué es capacidad adquisitiva? El poder de la moneda de una nación. Lo que motivó la salida de la población urbana, en su mayoría mujeres, hacia Norteamérica y Europa. Esto sí está bien porque Estados Unidos pertenece a Norteamérica y España e Italia abarcan o están dentro de lo que es el continente europeo. Por tanto, esta opción de respuesta abarca todas las posibilidades que describe el texto. La respuesta es la opción número 3. Vamos a resolver el ítem número 93 del dominio social, que me dice lo siguiente. Civilizaciones antiguas. La civilización griega, subrayemos la civilización griega, se desarrolló en torno al mar Egeo. Su historia abarca aproximadamente desde el segundo milenio antes de Cristo hasta la conquista romana, subamos aquí, hasta la conquista romana en el año 146 antes de Cristo, tras la cual pasaron a formar parte del Imperio Romano. Durante los periodos clásico y helenístico, los griegos fundaron colonias en diversos puntos del mar Mediterráneo, desde donde expandieron diversas manifestaciones culturales suyas, lo cual influenció en la política, lengua, ciencia, entre otros aspectos de civilizaciones posteriores. Subrayen esta parte, es importante. ¿Dónde expandieron? ¿Quiénes expandieron? Fueron los griegos, diversas manifestaciones culturales suyas. ¿Sí? Ahora miren lo que me dice el problema. Dice, identifique la influencia en el Imperio Bizantino de la civilización descrita en el texto. ¿Sí? Entonces lo que me dice el problema es que averigüe la influencia de la civilización griega sobre el Imperio Bizantino. Pero para poder entender esto, tenemos que describir algunas cosas de Grecia y algunas cosas del Imperio Bizantino. Recordemos, Grecia
Fue la cuna de filósofos muy importantes, como el famoso Platón, Aristóteles, Sócrates y etcétera, ¿no? Los más grandes filósofos de la antigüedad eran griegos. Ahora, cuando Grecia fue conquistada por Roma, podríamos decirlo así, Roma copió algunas características clásicas de la cultura griega, lo copió. Roma tuvo su auge, ¿verdad? Conquistó territorios, se hizo de mucha gloria, pero al final de su vida el Imperio Romano se dividió en dos, ¿cierto? Se dividió en el Imperio Romano de Occidente y en el Imperio Romano de Oriente. La capital del Imperio Romano de Occidente era la ciudad de Roma, mientras que la capital del Imperio Romano de Occidente era la ciudad de Constantinopla, que después de un tiempo se pasó a llamar Bizancio. Entonces, el Imperio Romano de Occidente es el que se le conoce como Imperio Bizantino. Entonces, recordemos, muchachos, Grecia, con sus famosos filósofos, heredó a Roma toda su cultura, todo su estilo de vida. Pero específicamente el Imperio Bizantino heredó lo que sus filósofos dijeron. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Veamos. ¿La idea de propiedad señalada en los códigos legales como algo perteneciente al individuo? No. Ustedes saben que la idea de propiedad privada nació en el Neolítico, que era mucho más antes de que existieran Grecia y Roma. La concepción de patrimonio, tampoco. 3. El uso de diversos elementos arquitectónicos, tales como el arco de medio punto y la cúpula, no. La última es la respuesta, la opción 4. ¿Por qué? Observen, el surgimiento de corrientes neoplatónicas. Neoplatónicas significa que se le añaden ideas extras a las ideas del filósofo Platón, que era griego, y habíamos dicho que muchos aspectos de los filósofos griegos fueron heredados por el Imperio Bizantino. Entonces aquí está la clave. Que buscaban funcionar diversas doctrinas filosóficas con el misticismo. La respuesta es la opción 4. ¿Cómo nos damos cuenta? Por la palabra neoplatónicas. Neoplatónica significa darle un nuevo trasfondo a las ideas de Platón. Eso era lo que intentó hacer el Imperio Bizantino, interpretar las ideas de Platón y darles un contexto religioso. Ese contexto religioso es el misticismo. ¿Qué es el misticismo? Es la corriente filosófica que hace que el alma humana se relacione con un ente creador, en este caso Dios. La respuesta de la pregunta 93 es la opción número 4. Vamos a la pregunta número 94, que me dice lo siguiente. En Rusia, antes y después de la Revolución de 1917, se desarrolló y perfeccionó un método de agitación política, subrayemos eso, método de agitación política, que con el paso del tiempo sería un ejemplo clásico para toda propaganda de masas. Los carteles de esa época tenían como deber guiar del conocimiento a la realidad de la acción según una línea precisa de intereses. El aparato de propaganda se tuvo que potenciar y agilizar al máximo, a fin de hacer llegar las ideas, directrices y las reivindicaciones fundamentales del partido a obreros, campesinos, soldados y mujeres. Subrayemos esta parte. Obreros, campesinos, soldados y mujeres. Ahora, todo lo que hemos leído acerca de qué trata. Primero, de métodos de agitación política. ¿Qué es un método de agitación política? El método de agitación política tiene por finalidad, ¿no es cierto?, dirigir un mensaje en el que se toquen sentimientos, emociones, ¿no es cierto?, de la mayor parte de una población. Recordemos, en la época de 1917 la población era
en su mayoría analfabeta, es decir, no sabía leer y escribir. ¿Sí? Y segundo, ¿qué es lo que pretendía una propaganda, no es cierto? Tocar los sentimientos y emociones de esa gente. Entonces, un buen método de agitación política básicamente tiene por objetivo lograr estas dos cosas: dirigirse hacia una población analfabeta, ¿no es cierto?, o una población que carezca de conocimientos. Que carezca de conocimientos o no tenga la suficiente preparación académica. Ese es el objetivo. Y segundo es apelar o apuntar a los sentimientos y emociones de esas personas. O sea, esos son los dos ejes clave de un método de agitación política. Ahora veamos lo que dice. Seleccione los enunciados que reflejen las características de la propaganda durante el proceso mencionado en el texto. Desarrollo de una propaganda política dirigida hacia una población mayoritariamente analfabeta, por supuesto. ¿Sí? 2. Utilización de la propaganda para convencer de la superioridad moral y étnica de un grupo. Nada que ver. Ustedes recordarán que la revolución de 1917 era una revolución comunista y el comunismo establece que todos los individuos son iguales económicamente. Entonces aquí en el comunismo no se puede hablar del concepto de superioridad. Entonces no es. 3. Apelar al sentimiento y a la pasión. Eso sí es un buen método de agitación política. Y 4. Generar una propaganda que promueva el rechazo a los principios de la democracia y los ideales del marxismo. No, porque la revolución de 1917 propugnaba el marxismo, no lo rechazaba. Por lo tanto, los ítems que cumplen con lo pedido son el 1 y el 3. Por lo tanto, la respuesta es la opción 1. Vamos a resolver la pregunta número 95 del dominio social. Esta pregunta básicamente habla acerca de la igualdad. Recordemos que la igualdad, ¿no es cierto?, básicamente es la igualdad ante la ley, ¿no? La igualdad ante la ley. Y también trata acerca de la igualdad de oportunidades. Al hablar de la igualdad de oportunidades, ¿sí? Al hablar de la igualdad de oportunidades, estamos anulando el aspecto económico, es decir, que la economía de una familia ya no es un impedimento para que alguno de sus miembros pueda superarse. Recuerden esto, ¿no? La igualdad puede manifestarse básicamente en dos instancias: en la igualdad ante la ley y en la igualdad de oportunidades. Básicamente este texto trata acerca de la igualdad de oportunidades, en la cual el aspecto económico no es de importancia. Veamos. La igualdad hace referencia a una condición humana donde las personas son concebidas como seres equivalentes, por lo que deben tener las mismas oportunidades ante la vida. Los filósofos de la Ilustración definieron una igualdad fundamentada en la constitución de la naturaleza humana. Es decir, la igualdad es un principio inherente al ser humano y rige para todas las personas por el solo hecho de ser tales. Seleccione los casos que se relacionan con el principio descrito en el texto. Observen. En una parroquia rural, una pareja de escasos recursos matricula a sus hijos en una institución educativa pública donde reciben textos escolares gratuitos. Esto sí es un ejemplo de igualdad de oportunidades. Recuerden ustedes que en una institución privada hay que comprar libros de texto. Como tengo que comprar libros de texto, incide mucho el aspecto económico. Pero en una institución pública hablamos de igualdad de oportunidades. Entonces, al recibir los estudiantes los textos escolares gratuitos, el aspecto económico deja de ser una limitación. Por eso el ítem 1 es correcto. 2. Un colegio secundario promueve la libre opinión mediante la formulación de un club de debate. Esto no es igualdad de oportunidades, ¿no? Recuerden que en este caso el aspecto económico no es importante. 3.
En un cantón, las autoridades y delegados civiles desarrollan un plan de contingencia para prevenir diversos desastres que puedan afectar a la población local. Esto no tiene que ver con igualdad de oportunidades, ¿no? ¿No es cierto? Y 4. Un ciudadano analfabeto acude a un recinto electoral para cumplir con su derecho al voto. Esto sí, ¿verdad? Esto sí. Entonces, esto me especifica que el derecho al voto lo tienen las personas que no saben leer y las que saben leer, ¿sí? Entonces, esto es igualdad de oportunidades, ¿no? A un analfabeto se le da la oportunidad de votar, ¿no es cierto? A la par de una persona que sabe leer y escribir. Por lo tanto, los argumentos 1 y el argumento 4 son los que cumplen con el concepto de igualdad y la respuesta sería la opción número 2. Vamos a avanzar con el ítem número 96, que me dice lo siguiente. A partir del siglo XVI, Europa tomó una enorme delantera en el trazado del mapa mundial con la invasión del continente americano y la apropiación del poder político y económico. La economía americana tuvo que reestructurarse a fin de orientarse según los requerimientos de Europa. Básicamente, el texto me habla acerca del periodo colonial en América, ¿sí? Y cómo sufrió la economía americana para satisfacer las necesidades de Europa, que eran nuestros colonizadores. Dice aquí, son impactos en América del proceso descrito. ¿Cuál es el proceso descrito? La colonización de América por parte de Europa, ¿no? Son impactos en América del proceso descrito en el texto, excepto ya. Apropiación de territorios comunales mediante mercedes de tierras, claro que sí, ¿no es cierto? Los europeos se apropiaron de nuestros territorios. 2. Las plantaciones costeras se basaron en la explotación de esclavos, por supuesto que sí. Uno de los ejes fundamentales de la colonia fue la esclavitud. Opción 3. Creación de territorios controlados por población nativa. Esta es la excepción y es la respuesta, es la opción número 3, porque es imposible que en el periodo colonial los colonizadores europeos entreguen tierras bajo el control de los nativos. Esto no es. Y la opción 4. Para la producción agrícola la mano de obra fue organizada a través de encomiendas. Esto sí. Como me dice excepto es lo que no va de acuerdo con el proceso de colonización. Y lo que no va de acuerdo es la opción 3 y la opción 3 es la respuesta a este problema. ¿Qué es la encomienda? No definamos la encomienda. La encomienda era una especie de remuneración que el rey de España le otorgaba a un soldado por sus servicios en las batallas de la colonia, ¿sí? Dicho servicio, ¿no es cierto? Dicha remuneración consistía en la concesión de tierras a esa persona con un número de nativos para que le ayuden a producir esa tierra. Eso era una encomienda, ¿no? En conclusión, la respuesta de la pregunta 96 es la opción número 3. Vamos a resolver la pregunta número 97, que trata acerca de lo siguiente: la esclavitud colonial y su herencia cultural en el Ecuador. La llegada de la población afrodescendiente, ¿no? Cuando hablamos de la población afrodescendiente nos referimos a las personas y a nuestros hermanos de raza negra, ¿no? A ellos se refiere la palabra afrodescendiente. A Latinoamérica marcó una gran influencia en manifestaciones culturales como la música y la danza, a partir de la base rítmica aportada por la música africana, dando origen a un nuevo universo musical. Primera característica: africanos que llegaron como esclavos particulares y como mano de obra, ¿sí? Estos africanos que llegaban a ser esclavos particulares tenían la característica de bailar. Ellos bailaban. Por lo tanto, nosotros esto podemos relacionarlo con la manifestación de, que es danza tradicional o baile, ¿ya? ¿Cuál es la opción de respuesta que contiene en su estructura la relación 1D? La única es la opción número 2. Recuerden, muchachos, la clave para contestar esta pregunta está en relacionar los esclavos particulares con su particular gusto, valga la redundancia, por la danza tradicional. Pues esta es la clave para contestar, ¿no? La respuesta es la opción número 2. Vamos a responder la siguiente pregunta, el ítem 98.
Dice, esta escuela económica surge como una crítica de la economía capitalista desarrollada en el siglo XIX. Sus postulados se estructuran en una obra considerada como su base, El Capital. Dice, todas son características de la escuela económica descrita, excepto, ¿cuál es la escuela económica descrita? El problema dice que esta escuela económica critica la economía capitalista. La escuela económica que criticaba la economía capitalista era la escuela socialista o comunista, ¿no? Esta es la escuela económica de la que el problema me está hablando. Entonces, yo lo que tengo que listar aquí son las propuestas o los enunciados que da la escuela socialista. Veamos lo que dice. Existe un valor no reconocido en la remuneración del trabajador, el cual explica el sistema de acumulación. Esto sí es un enunciado de la escuela socialista. ¿A qué se refiere con sistema de acumulación? Se refiere al hecho en que las riquezas o ganancias económicas solamente se acumulen en manos de los ricos y no en manos de los pobres. Eso es lo que se habla de sistema de acumulación. Y este sistema socialista le daba una alta prioridad al trabajador. Entonces el primer enunciado va acorde a los enunciados de la ideología socialista. Veamos el segundo. La sola existencia de clases en una sociedad generará conflicto permanente dado el antagonismo de estas. Sí, también es un enunciado de la escuela socialista. Recuerden ustedes que la escuela socialista establece la igualdad económica de todos los individuos de un Estado. Entonces, este segundo enunciado está haciendo una crítica a las clases sociales. Entonces, recuerden ustedes que la ideología socialista critica mucho las clases sociales. Y según la ideología socialista, la única clase que debería existir es la clase trabajadora. Veamos el enunciado 3. La única fuente de riqueza es la naturaleza y por lo tanto la agricultura es la única actividad capaz de generar producto neto. Eso no lo enseña esta escuela, ¿sí? La escuela socialista enseña que las fuentes económicas pueden ser diversas, no solamente la agricultura. Lo único que enuncia esta escuela es que las ganancias producidas deben repartirse entre todos los individuos de manera equitativa y que no deben existir clases sociales. Y la última, el sistema económico vigente por su naturaleza dará lugar a un nuevo sistema de producción en el cual se eliminará la propiedad privada. Esto también es un enunciado de la escuela socialista. Según la escuela socialista, el concepto de propiedad privada no existe. Ahora, el problema me dice, todas son características de la escuela descrita, excepto, ¿cuál es el excepto? La opción número 3. La opción número 3 no es un enunciado de la escuela socialista, ¿no? Por lo tanto, es la respuesta al problema número 98. Vamos a resolver la pregunta número 99, que me dice lo siguiente. Estados Unidos tuvo su origen en los territorios colonizados por los ingleses en la costa atlántica de América del Norte, donde habían logrado establecer 13 colonias que fueron incorporadas a los dominios del Imperio Británico. A finales del siglo XVIII, dichas colonias, por medio de sucesivas guerras, consiguieron emanciparse del dominio anglosajón. Este es uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna. Seleccione las opciones que relacionan el proceso histórico descrito con los principios del liberalismo clásico. Recuerden, los principios del liberalismo clásico son las raíces del actual capitalismo. ¿Y qué es lo que establece el liberalismo clásico? Primero, que sí existe la propiedad privada. En el esquema del liberalismo clásico, sí existe la propiedad privada. Segundo, el Estado no interviene en la regulación económica. El Estado no interviene en la regulación económica. Según el liberalismo clásico, los precios y la economía de un Estado viene regulada por el mercado.
conocido comúnmente como la ley de la oferta y la demanda. Entonces, también recordemos que un principio del liberalismo clásico es la democracia. Y recuerden que en la democracia no pueden existir abusos de poder. Ya. Estos son los 3 principios básicos del liberalismo clásico. Ahora veamos cuál de estos 4 ítems corresponden o tienen una relación con los principios básicos descritos. Primero, exigencia de medidas que permitan proteger la producción de latifundistas y limitar las importaciones. No tiene que ver con los postulados que describimos. 2. Establecimiento en la Constitución de la prohibición de confiscar propiedades privadas para uso público. Esto sí. Esta medida de la Constitución respalda la propiedad privada. La opción 2 sí es. 3. Organización de un nuevo Estado en el cual se limita la autoridad pública para impedir abusos de poder. Esta también sí va de acuerdo con el principio 3 de democracia. Y 4. Intervención del Estado en la economía. Esta no es porque el liberalismo clásico me dice que el Estado no debe intervenir. Entonces el ítem 2 y el ítem 3 cumplen con los principios del liberalismo clásico, por tanto la respuesta es la opción número 3. Vamos a responder el ítem número 100, que habla acerca de falacias. En apartados anteriores ya habíamos explicado todo el trasfondo teórico acerca de las falacias. Vamos a recordar ese trasfondo en esta pregunta. Las falacias son razonamientos erróneos que pretenden ser persuasivos o convincentes. Entre las falacias más conocidas está el sofisma populista o ad populum, que establece que un argumento es verdadero porque responde a la opinión de una mayoría o también porque se apela al sentimiento y a la emoción de los individuos. Entonces, la falacia del tipo ad populum dice que una proposición es verdadera o falsa porque la mayoría lo dice o porque la mayoría lo expresa. Entonces, dice el problema con base en el texto, seleccione los casos que evidencian el tipo de falacia descrita. Entonces, vamos a ver. Primero, un candidato a un puesto seccional se excusa de asistir a una radio local para un debate que explique sus propuestas, alegando que su contrincante no es una persona suficientemente preparada y que no vale la pena discutir con él. El primer ítem no es un ejemplo de ad populum, sino es un ejemplo de ad hominem, porque se ataca a la persona que formuló el argumento, más no al argumento en sí. Se está atacando al hombre, porque aquí está atacando al contrincante, por tanto la 1 no es ad populum. La 2, en la boletería del cine, un grupo de amigos está decidiendo la película que verán. Uno de ellos propone la opción 1 señalando que es la cinta que ha logrado millones de dólares en taquilla y que por lo tanto debe ser buena. Este sí es un ejemplo de ad populum. Simplemente estoy diciendo que una película es buena e interesante porque la mayor parte de gente la ha visto, ¿sí? Y dice que es buena. 3. Un trabajador llega tarde a la oficina por tercera vez consecutiva. Cuando su jefe les llama la atención, se excusa diciendo que las personas impuntuales son más creativas, según un estudio publicado por una prestigiosa universidad. Esto no es ejemplo de ad populum, sino de una falacia del tipo ad verecundiam. Por lo tanto, no es el ítem 3. Veamos el 4. En una tienda que expende partes y accesorios para carros, el vendedor promociona una nueva marca de neumáticos, exponiendo que es la mejor del mercado, ya que ha sido recomendada por muchos fabricantes de vehículos. La mayoría lo dice ad populum. El argumento 2 y el argumento 4 son del tipo ad populum, por lo tanto la respuesta es la opción 4. Vamos a responder el ítem número 101, que habla acerca de las civilizaciones andinas. Dice, la civilización inca se desarrolló en la zona andina sudamericana. Subrayen esto, zona andina. Es decir, que la cultura inca no tenía tanto predominio en las regiones costeras, sino en la zona andina, en los montes de Sudamérica.
Su principal actividad fue la agricultura. La producción agrícola estaba organizada controlando diferentes zonas productivas o pisos ecológicos. Los pisos ecológicos son conocidos como el nombre de andenes. Y los objetivos del andén era diversificar la economía o diversificar los cultivos, que les permitía obtener diversos alimentos y materias primas, para lo cual desarrollaron técnicas variadas para aprovechar diferentes tipos de suelos en su vasto territorio. Los andenes eran lo que les permitía aprovechar los diferentes tipos de suelos, los andenes. Y el producto fundamental de la economía inca era la papa, que como ustedes saben, la papa era un tubérculo. Ahora, para contestar esta pregunta tenemos que buscar las definiciones o postulados que vayan de acuerdo a los andenes y a las papas. Veamos. Milpa es una técnica empleada para sembrar diferentes plantas en el mismo espacio, con la finalidad de aprovechar sus beneficios, como por ejemplo maíz y ají, ya que este último aleja las plagas de los cultivos. Aquí no se menciona la papa, por lo tanto descartamos la milpa. Los andenes sí son, porque ya lo habíamos descrito en las bases o en la descripción de cómo los incas plantaban. Chinampas son islas artificiales creadas en zonas lacustres de los valles para aprovechar la humedad de la zona y así obtener riego constante. Sirvieron para sembrar diversos productos como maíz, frijol, tomate, entre otros. Aquí no se menciona a los tubérculos, por lo tanto no es la 3. El postulado 4 sí va de acuerdo con lo que definimos. Cochas son concavidades compuestas de varios surcos para almacenar agua lluvia y permitir el crecimiento de cultivos en las orillas. Estas se utilizaron en zonas altas para la producción de papa. ¿Sí? Entonces el postulado 2 y el 4 son los que tienen que ver con la producción agrícola de los incas. La respuesta es la opción número 4. Vamos a responder el ítem número 102. Completa el enunciado. El rol de la mujer, veamos aquí, el rol de la mujer se ha modificado en el transcurso del tiempo. En la se establecía como un eje dentro de la sociedad en el cual se denominó matriarcado y establecía el protagonismo de la mujer en ámbitos culturales, educativos, religiosos y productivos. Además, es posible notar una transformación hacia la adopción de un rol pasivo en el Antiguo Oriente. Que estuvo asociado principalmente a la procreación y orientado a la producción y transmisión de la cultura y algunos oficios como actividad inherente a la educación de los hijos. Sin embargo, una de las civilizaciones que propició, dice, fue Egipto, dada la jurídica y económica otorgada. Para responder a esta pregunta, gran parte de lo que subrayamos va a ser clave. Por ejemplo, la palabra matriarcado era una especie de situación o fenómeno que ocurría en las sociedades primitivas. ¿Cuál de las opciones de respuesta contiene sociedad primitiva en su estructura? La 1 y la 2. Por lo tanto, nosotros podemos descartar las opciones 3 y 4. Ya, ahora, otra cosa que subrayamos fue Egipto. Egipto fue una de las civilizaciones que más lugar le dio a la mujer en la historia. Recuerden ustedes que Egipto en una época tuvo una reina mujer que se llamaba Cleopatra. Entonces en Egipto había una menor desigualdad. Entonces, teniendo eso en mente, ya podemos decir que la opción de respuesta es la 1. Había una menor desigualdad, dado la autonomía jurídica y económica que los imperios que conquistaban Egipto le daban cierta autonomía. La respuesta a esta pregunta es la opción número 1. Vamos a resolver la pregunta número 103. Dice, la democracia deliberativa, subrayemos democracia deliberativa, es un espacio de debate al interior de los pueblos indígenas, subrayemos eso,
Al interior de los pueblos indígenas, lo público se manifiesta en mecanismos de convergencia y de discusión para la toma de decisiones. Sin embargo, gran parte de estos mecanismos se han visto afectados por la influencia de procesos políticos distintos a sus perspectivas, donde se antepone el ejercicio pleno de los derechos individuales a los derechos colectivos que se privilegian en estos pueblos. Entonces, la parte final del texto me dice que los pueblos indígenas tienen una preferencia especial por los derechos colectivos, es decir, por el bien común. Ahora, esta pregunta básicamente me habla acerca de las características de la deliberación que se hace en el campo. Si ustedes recuerdan, estimados alumnos, en el campo hay eventos como este, por ejemplo, la sesión del agua. Entonces, la sesión del agua es una reunión que involucra a todos los pobladores de un barrio, ¿sí? Y todos los pobladores de un barrio tienen la oportunidad de manifestar su parecer respecto al servicio de agua potable. Eso es democracia deliberativa y es algo muy bueno, ¿no? Y eso se da en el campo. Ahora dice, con base en el texto son ventajas de la democracia descrita. ¿Cuál es la democracia descrita? La democracia deliberativa. Entonces, lo que el problema me pide que encuentre es aquella que no es una ventaja. Veamos. ¿Permite la expresión general de los intereses comunitarios? Sí, es una ventaja. ¿Facilita la protección de derechos otorgados a minorías? Sí lo es. ¿Facilita recursos a partidarios? Eso no lo hace. Recuerden ustedes que la democracia deliberativa no privilegia a un solo grupo, en este caso partidarios, ¿no? Sino lo que ellos privilegian es el bien común de todo el barrio. ¿Permite la participación pública en la toma de decisiones? Eso sí, la respuesta es la opción número 3. Vamos a responder la pregunta número 104. Relacione la reivindicación promulgada por el movimiento indígena con el contexto en el que surge. Las demandas indígenas en el Ecuador han tenido una evolución histórica que se origina en el tiempo de la colonia. Sus luchas por mejores condiciones de vida responden a distintos contextos históricos, permitiendo el alcance de varios reconocimientos. Por ejemplo, el reconocimiento a la propiedad privada fue un logro que se consiguió con una rebelión liderada por Dolores Cacuango. ¿Sí? Esta es la clave para contestar. La propiedad de la tierra, los indígenas se lo deben a Dolores Cacuango con su revolución. ¿Sí? La rebelión de Dolores Cacuango se produjo aproximadamente por el año de 1930. ¿Sí? Entonces, la opción de respuesta que tiene la relación 1C en su estructura es la opción 3. Es la única y es la respuesta, ¿no? Vamos a resolver la pregunta número 105, que trata acerca de los hechos culturales de la modernidad. A finales del siglo XIV surgió un amplio movimiento cultural en Europa como consecuencia del reencuentro con los textos clásicos de la cultura griega. Subrayemos esta parte. Debido a la migración de sabios que huían de la invasión turca en Constantinopla, lo que terminaría por instaurar una nueva forma de entender el mundo. Seleccione los aportes relacionados con el movimiento referido. ¿Cuál es el movimiento referido? Es el reencuentro de los textos clásicos de la cultura griega. Básicamente, la cultura griega era una cultura antropocentrista. ¿Qué es antropocentrismo? Antropocentrismo es la tendencia filosófica en la que el hombre es el centro y medida de todas las cosas. Como el hombre es el centro y medida de todas las cosas, se empezó a estudiar mucho el cuerpo humano y la estructura del cuerpo, ¿no? Con el reencuentro con los textos clásicos de la cultura griega podríamos decir que nace la anatomía moderna, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la opción de respuesta? ¿El giro hacia el antropocentrismo? Sí, sí es una consecuencia del movimiento referido. ¿Surgimiento de la universidad? No. ¿La Declaración de Derechos Humanos? No, porque recuerden ustedes que la Declaración de Derechos Humanos se hizo en el siglo XX, ¿no? Y la fundación de la anatomía moderna, esto sí. El ítem 1 y el 4 cumplen con el movimiento referido, por lo tanto la opción de respuesta es la opción número 2. Vamos a responder la pregunta número 106, que me dice lo siguiente: fue un acontecimiento multicasual. Las necesidades económicas, las inquietudes sociales, culturales y políticas hicieron que el pueblo francés se levante en todas las ciudades del reino, pero la protesta más fuerte que más fuerte resonó fue la de París, porque el 14 de julio de 1789 los parisinos asaltaron el Palacio de la Bastilla, símbolo del poder opresor al que vivieron sometidos. Ya. Todas fueron consecuencias de lo sucedido, excepto, básicamente el texto me está describiendo la famosa Revolución Francesa. Fue una de las revoluciones más sonadas de la historia, ¿no? La Revolución Francesa fue el paso de una monarquía a una república. Sí, recuerden ustedes, chicos, que antes de la Revolución Francesa, Francia tenía reyes gobernándolos, ¿sí? Pero con la Revolución Francesa se dio fin al régimen monárquico y se pasó al régimen de república. Entonces veamos, ¿cuáles fueron consecuencias de la Revolución Francesa? Fin del antiguo régimen, claro, el antiguo régimen era el monárquico. Independencia de las naciones iberoamericanas, sí, porque Francia tenía algunas colonias. Agudización de la rivalidad con el Imperio Británico, por supuesto que sí. Los reyes que gobernaban Francia tenían cierto grado de amistad con los reyes británicos, pero una vez que se abolió eso, la República impulsó una rivalidad con el Imperio Británico. La que no es la firma del Tratado de Versalles. ¿Por qué? Porque la firma del Tratado de Versalles fue consecuencia de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Entonces, el Tratado de Versalles no fue consecuencia de la Revolución Francesa, sino del fin de la Primera Guerra. Entonces, como me dice excepto, debo de elegir pues la que está errada. Y la respuesta de la pregunta 106 es la opción número 2. Vamos a resolver la pregunta número 107, que me dice lo siguiente. En una provincia se convoca un plebiscito a fin de consultar a la población acerca de la posibilidad de levantar una carretera que conecte a diversas localidades con otras zonas de la provincia. Pero la construcción implica dividir en dos partes una zona verde destinada a la recreación en donde se asientan varias comunidades indígenas. Seleccione las características que corresponden al tipo de derecho expuesto en el caso. Para saber el tipo de derecho expuesto en el caso, tenemos dos cuestiones clave. Primero, dice que se convoca un plebiscito. ¿Qué es plebiscito? Es lo que hoy en día nosotros conocemos como consulta popular. Y como ustedes saben, la consulta popular tiene por finalidad conocer la opinión del pueblo respecto a implementar o no una ley o reforma. Y la otra clave dice consultar a la población, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el derecho expuesto aquí? El derecho expuesto básicamente es un derecho democrático que le permite a la población involucrarse en la toma de decisiones que el gobierno haga. Veamos. Fomentar la protección de la integridad física y moral de los individuos, nada tiene que ver. 2. Garantizar la participación ciudadana, esto sí. Claro, o sea, cuando se le convoca a la población a un plebiscito es para que participe en la toma de decisiones. Establecer condiciones básicas para una vida digna, no.
Promover la inclusión y la participación del individuo en la sociedad, eso sí. Los argumentos correctos son el 2 y el 4, por tanto la respuesta correcta es la opción número 3. Vamos a resolver el ítem número 108. ¿Qué me habla de la lógica? El principio de la deducción se basa en el valor lógico de la relación causa-efecto. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con valor lógico? Nos referimos a valor lógico cuando decimos que una proposición es verdadera o falsa. ¿Sí? Verdadera o falsa. ¿Cuál es la relación causa-efecto? La relación causa-efecto viene dada por la proposición si P, entonces Q. A eso le llamamos una relación causa-efecto. P, entonces Q. De esta manera se afirma que si ocurre la causa, por ende ocurre el efecto. Las cadenas de causa-efecto pueden ser amplias. Por ejemplo, señalar que si llueve se mojan las calles. Si se mojan las calles podrías resbalarte y caer. Si te caes podrías lastimarte y así una serie de efectos. Identifica el razonamiento que cumple con el principio descrito. Recuerden, el principio causa-efecto o P entonces Q es lógicamente equivalente a la negación de P o Q. Recuerden esta primera característica de la relación causa-efecto. Segundo, en una relación causa-efecto, si P entonces Q, ¿no es cierto? Las proposiciones deben estar en forma afirmativa, nunca pueden estar en forma negativa. Un ejemplo de esto, por ejemplo, si la selección clasifica al mundial, entonces iré a Qatar. Eso es correcto porque estoy diciendo las dos proposiciones en forma afirmativa. Ahora, ¿cuándo estaría incorrecto si las uso en forma negativa? Por ejemplo, ¿no es cierto? Si la selección no clasifica a Qatar, entonces no viajaré al mundial. Entonces, estoy poniendo las oraciones en forma negativa y eso no es correcto. Recuerden, la relación sí entonces o causa-efecto debe cumplir lo primero y expresarse en forma afirmativa. Veamos cuáles de las proposiciones cumplen con esto. Cada vez que cae granizo en la ciudad, hace mucho frío. Entonces, cae granizo en la ciudad, ¿no es cierto? P, hace mucho frío. Q, entonces se cumple la relación P entonces Q. Ahora veamos lo que dice acá. En este momento está haciendo mucho frío. Q, por tanto debe estar cayendo granizo en la ciudad. P entonces Q, ¿será lo mismo que Q entonces P? No lo define, miren a qué es igual P entonces Q, negación de P o Q. Recuerden, P entonces Q nunca es igual a Q entonces P, por lo tanto la primera está errada. Observen, en caso de que termine la guerra, P, los soldados volverán. Q, P entonces Q. La guerra ha terminado, se confirma P, ¿no? La guerra ha terminado, P. Entonces los soldados volverán, se confirma Q. P entonces Q es igual a P entonces Q, sí. Esta es la respuesta correcta. Veamos las demás por qué no son, dice. Si no conoces el sacrificio, entonces no conoces el premio. Recuerden, chicos, que la relación causa-efecto no puede estar en forma negativa. Miren, si no conoces, no puede estar en forma negativa. Por lo tanto, por eso no es la respuesta. Cuando apruebe el examen de ingreso a la universidad, viviré en la capital. Ahora dice, no vivo en la capital. Estoy negando. Tampoco es. La respuesta a la pregunta 108 es la opción número 2. Vamos a resolver la pregunta número 109. Relaciona el mecanismo de deliberación pública y comunitaria con su ejemplo. La deliberación pública es entendida como el intercambio público y razonado de argumentos, es decir, el diálogo entre la sociedad y el Estado como base de la participación ciudadana.
Subrayemos participación ciudadana, recordemos que es el quinto poder del Estado, ¿no? En Ecuador, algunos mecanismos de deliberación se encuentran señalados en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, lo que tenemos que hacer es relacionar los mecanismos de deliberación con su ejemplo. Cabildo popular. Recuerden ustedes que un sinónimo de cabildo es municipio. Entonces, observen, aquí localizamos el sinónimo. Entonces yo puedo relacionar el cabildo popular, que es la opción 3, con el literal A. Un municipio realiza una convocatoria a la ciudadanía y a las organizaciones sociales con la finalidad de consultarles sobre si se debe proceder o no con el relleno de zonas que fueron afectadas recientemente por un desastre natural. Entonces, ¿cuál de las opciones de respuesta tiene en su estructura la relación 3A? La única que contiene en su estructura 3A es la opción número 4. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 109 es la opción 4. Vamos a resolver la pregunta número 110, que me dice lo siguiente. Con base en el texto, seleccione las reivindicaciones alcanzadas por el personaje, ¿no? Durante la vida republicana del Ecuador pervivieron modelos heredados de la época colonial. Estos reproducían las desigualdades sociales en los ámbitos económico, político, cultural y de género. En este contexto surgen las luchas por la igualdad de derechos por parte de líderes como Dolores Cacuango, subrayemos el nombre de Dolores Cacuango, a quien, tras nacer en un huasipungo, vivió de primera mano la desigualdad generada por las herencias coloniales. En este caso, el personaje en cuestión es Dolores Cacuango. Y según me dice el texto, ella nació en un huasipungo. ¿Qué era un huasipungo? Era una especie de hacienda en el cual los indígenas trabajaban cultivando la tierra y ellos vivían muy maltratados por parte de sus amos y capataces. Eso era un huasipungo. Ahora, Dolores Cacuango, aproximadamente en el año de 1930, organizó una especie de paro o rebelión. ¿Cuáles eran las demandas de esta mujer, ¿no?, para los pueblos indígenas? Era primero el fin de los maltratos. Segundo, que a los indígenas también se les dé derecho de poseer tierras. También ella fomentó que a los indígenas se les pueda educar en su lengua natal, en este caso el quichua. Entonces ya estaríamos hablando de una educación bilingüe. El fin de las relaciones precarias de producción. ¿Qué relación había? Era una especie de relación entre amo y siervo, ¿no? Entonces era el fin de esa relación, lo que pretendía Dolores Cacuango, el fin entre relación entre dueño de tierras y el que trabajaba. Y la abolición de impuestos. Recuerden ustedes que en esa época los indígenas percibían un salario, pero era muy bajo. Y aparte, ¿no es cierto?, se les exigía que de ese salario se les dé el 10% a los patronos. Eso era inconcebible. Entonces Dolores Cacuango, dentro de sus demandas, también impulsó la abolición de impuestos. Ahora, de los argumentos planteados aquí, ¿cuáles coinciden con las demandas de Dolores Cacuango? Fomento de la creación bilingüe sí coincide con las demandas. Promovió que se garantice el derecho a la tierra, sí coincide con las demandas. Defendió el derecho a la jornada laboral de 8 horas, esto no coincide. Impulsó el reconocimiento al derecho del voto femenino, no coincide. Y promulgó el cambio de las relaciones precarias de producción, sí coincide. Los argumentos correctos son 1, 2 y 5. La respuesta correcta es la opción número 2. A continuación vamos a resolver el ítem número 111, que nos habla acerca de las famosas ciencias formales. Las ciencias formales son aquellas cuyo objeto de estudio son objetos ideales, es decir, que son obtenidos mediante una abstracción de la realidad. Aquí solamente al mencionarme el término abstracción ya me confirma la segunda hipótesis. Perdón, la primera. Las proposiciones de esta ciencia son abstractas.
2. Las proposiciones de esta ciencia son empíricas, no son empíricas, no siempre son sujetas a demostración. La 3. Los argumentos son válidos y las conclusiones se desprenden de las premisas, sin importar si son verdaderas o falsas. También es verdad respecto a las ciencias formales. La verdad o falsedad de un enunciado se pone a prueba cuando es confrontado con los hechos de la experiencia sensible. Esto no es verdad, ¿no? Entonces, en base al primer argumento podemos descartar estas dos opciones. Solo quedaría entre 1 y 3 y 1 y 4, ¿no? Entonces, recuerden que de la ciencia formal, de las premisas, a través de un proceso de deducción, obtengo argumentos. Esa es una de las características clave de las ciencias formales. Por lo tanto, la respuesta es la opción número 1. Vamos a resolver la pregunta número 112, que me dice lo siguiente. La religiosidad popular en el Ecuador da cuenta de la rica diversidad cultural que forma parte de la identidad de los diversos pueblos y nacionalidades. La celebración por ejemplo, se lleva a cabo desde los primeros años coloniales, subrayemos eso, se lleva a cabo desde los primeros años coloniales y tiene orígenes europeos, ahí está la clave. Sin embargo, el resultado es el resultado de un proceso de sincretismo cultural que coincide con la celebración y agradecimiento por la cosecha. Subrayen. Celebración y agradecimiento por la cosecha. Esta fiesta tradicional también permite experimentar otra expresión de nuestra diversidad, la comida típica, como los dulces tradicionales que se consumen en Azuay. Huevos de faltriquera, quesadillas, suspiros, bizcochos, roscas, entre otros. Ya. La clave para saber qué fiesta es la celebración para rellenar este espacio en blanco, está en la parte que dice se lleva a cabo desde los primeros años coloniales y tiene orígenes europeos. Recuerden, entre el Inti Raymi y el Corpus Christi, la que tiene orígenes europeos es el Corpus Christi, pues, ¿sí? Entonces, descartamos las opciones del Inti Raymi. Ahora, al tener orígenes europeos, quiere decir que se mezcló con lo nacional. Si se mezcló lo europeo con lo nacional, hablamos de un contexto mestizo. Por lo tanto, la respuesta es la opción número 3. Vamos a resolver la pregunta número 113 del dominio social, que corresponde a la sección de filosofía, y vamos a hablar acerca de las virtudes aristotélicas. El hermano de Julio, desde que trabaja, ha tenido muchos problemas con la administración de su dinero. En un principio gastaba sus ingresos en cosas innecesarias, acabando con sus ahorros y llevándolo a la ruina. Después consiguió varios trabajos que le permitieron reunir lo suficiente, pero se dedicó a acumularlo, sin invertir en nada o compartirlo con alguien, por lo que ha decidido aprender nuevos hábitos que le permitan encontrar en un equilibrio sin caer en algún extremo. Son virtudes éticas, excepto. Para saber la respuesta tenemos que analizar lo que dice Aristóteles. Aristóteles, respecto al párrafo, dice básicamente lo siguiente. Dice que la amistad anula la ética. Este es uno de los postulados principales del famoso Aristóteles. Dice que la amistad anula la ética, y para eso podemos poner un ejemplo. Digamos, ¿no es cierto?, que hay un PhD que es rector de una universidad y viene un amigo suyo y le dice: por favor, inscribe a mi hijo en esta universidad, ayúdame, en Chiquis, ayúdame, ¿sí? Entonces, la amistad que hay entre el rector, ¿no es cierto?, y la persona que le hizo la petición anuló la ética del PhD, ¿no es cierto? Él dijo: bueno, le voy a inscribir a tu hijo en Chiquis. Anuló su ética. Eso corrobora lo que Aristóteles dice. Entonces, son todas virtudes éticas, excepto la amistad, pues.
porque la amistad anula la ética. La respuesta correcta del ítem 113 es la opción número 3. Vamos a continuar con la resolución del simulador con el ítem 114. Dice lo siguiente: la declaración de estos derechos se produjo como respuesta a procesos históricos sucedidos en el siglo XX que enfrentaron a la humanidad en un conflicto mundial devastador. El fin de este conflicto militar, que vio erigir a la Unión Soviética y Estados Unidos como potencias rivales, enfrentó el reto no solo de reconstruir los países afectados, sino también prevenir nuevos conflictos entre las diferentes posiciones ideológicas y políticas. Con base en el texto, identifique la generación de derechos a la que se hace mención. Observen, como ustedes saben, en el siglo XX ocurrieron los dos conflictos más devastadores de la historia: la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Luego de estos dos sucesos terribles, se dio la Declaración de Derechos Humanos o la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Ya? Esta Declaración de Derechos Humanos tiene la virtud de ser una declaración de tercera generación. La respuesta correcta es la opción 3. Los derechos humanos de primera y de segunda generación establecían derechos para ciertos grupos privilegiados, mientras que los derechos humanos de tercera generación establecían derechos para todos los individuos sin importar su raza, religión, credo o su forma de ser. Por lo tanto, la Declaración Universal de Derechos Humanos que se dio después de la Segunda Guerra Mundial es una declaración de tercera generación. La respuesta correcta es la opción número 3. Vamos a resolver la pregunta número 115, que dice lo siguiente. En los años 80 la Guerra Fría llegaba a su fin. La Unión Soviética, en crisis económica y política, vio caer el muro de Berlín y en 1991 se disolvió. Los Estados Unidos, que acababa de adoptar el neoliberalismo en los años 70, gracias a su crisis económica, vio disolverse a su enemigo, que era el único freno posible para la expansión de su modelo ideológico, político y económico. En los mismos años 80, América Latina atravesó una de sus peores crisis, conocida como la década perdida, resultado del masivo endeudamiento de la región y la baja de los precios del petróleo. Esta crisis sin precedentes la llevó a abandonar el modelo de desarrollo aplicado hasta ese momento y a adoptar otro en los años posteriores. Con base en lo descrito en el texto, seleccione las consecuencias en América Latina. ¿Qué ocurrió en América Latina? Una de las peores crisis económicas, ¿no? Crisis económica es sinónimo de inflación, sinónimo de pérdida del poder adquisitivo y es sinónimo de que no hay dinero para obras ni para proyectos grandes. Primero, ¿se aplicaron medidas de industrialización basadas en la protección de la industria nacional a través de la baja de importaciones? No. Si no se tiene dinero por una crisis, no se puede industrializar. Nacieron nuevos actores sociales como el movimiento indígena y ecologista que exigían al Estado reconocer sus derechos, eso sí. ¿Por qué apareció el movimiento indígena exigiendo derechos? Recuerden que en esta época, ¿no es cierto?, los productos industriales y el petróleo, ¿no es cierto?, mermaron un poco. Eso significaba que los estados pasaban en su mayoría a depender de la tierra. ¿Y quiénes eran los que cultivaban la tierra? Eran los indígenas. Entonces ellos, con todo derecho, vieron una oportunidad de exigir el cumplimiento de sus derechos. Se adoptaron programas de estabilización económica con base en los requerimientos de los organismos internacionales de crédito, eso sí. Recuerden ustedes, muchachos, que el que pone las políticas no es el que pide prestado, sino el que presta.
Entonces, como estaba la región muy endeudada, nosotros no podíamos poner las políticas, sino eran los organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial los que ponían esas directrices. 4. Aumentó la inversión estatal en proyectos modernizadores. Eso no puede ser, porque al no haber dinero fluyendo en la economía no puede aumentarse inversión, no se puede. Los argumentos correctos son el 2 y el 3. Están contenidas en la opción de respuesta número 3. La respuesta correcta del ítem 115 es la opción 3. Vamos a resolver el ítem 116 del presente simulador, que dice lo siguiente. A diferencia de la Constitución de 1998, la de 2008 establece un nuevo poder dentro de la configuración del Estado, sumando al legislativo, ejecutivo, electoral y judicial. Este poder nace de la necesidad de institucionalizar la participación en términos de mecanismos de control y promoción de los derechos de la participación ciudadana. Ya. Recuerden que la Constitución del 98 definía 3 poderes, mientras que la Constitución del año 2008 define 5 poderes. En este caso, el último poder es el poder de participación ciudadana y control social. El quinto poder del Estado básicamente está representado por 2 instituciones, que es la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General del Estado. Estas 2 instituciones son las principales que forman parte del quinto poder del Estado, y el argumento 1 y el argumento 2 listan estas instituciones. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción 1, ¿no?, que contiene los argumentos vistos. Vamos a resolver la pregunta número 117, que me dice lo siguiente. Antiguas civilizaciones como la China desarrollaron inventos que ayudaban a enfrentar fenómenos naturales. Shang Heng propuso un tipo de jarrón que servía para identificar sismos. Shang Heng es un nombre chino, ¿verdad? Este modelo sirvió para el desarrollo de nuevas técnicas, resultando en los modernos sismógrafos, que al ser colocados en sectores estratégicos pueden ayudar a identificar riesgos relacionados con la construcción. Con base en el texto, identifique la contribución del aparato descrito. ¿Cuál es el aparato descrito en el texto? Es el sismógrafo. Ahora, ¿para qué se usa el sismógrafo? Como ustedes saben, el sismógrafo se usa básicamente para detectar y medir terremotos o la magnitud de los terremotos. ¿El sismógrafo se usa para determinar la eventual presencia de suelos colapsables? No. ¿Para anticipar inconvenientes al momento de efectuar excavaciones? No. La respuesta correcta es la opción 2. Realizar modelaciones para la creación de planes de contingencia, en este caso planes de contingencia acerca de terremotos. La respuesta correcta es la opción número 2. Vamos a resolver la pregunta número 118 de dominio social, que dice lo siguiente. Hace unos años, Michael Onfray apareció en la crónica cultural del corresponsal en París de La Vanguardia como un nietzscheano iconoclasta. Hoy es doctor en filosofía y uno de los ensayistas más leídos y prestigiosos. Onfray es conocido por haber popularizado las ideas de filósofos como Deussle o Foucault y defiende un materialismo hedonista inspirado en filósofos como Aristipo de Cirene, basado en el ser y no en el tener. Aquí está la clave de la postura filosófica de Onfray: ser y no en el tener. Es decir, es más importante lo que eres y no lo que tienes. Básicamente, según Onfray, el tener va relacionado con el placer.
¿sí? El tener algo me causa placer, eso es lo que me da la idea del tener, ¿no? Ahora dice, identifique la acción que muestra una diferencia entre la postura ética de Epicuro con la expuesta en el texto. ¿Cuál es la postura ética de Epicuro? Si te causa placer, debes tenerlo. Esa es la postura ética de Epicuro. Es decir, que Epicuro dice si te causa placer, debes tenerlo. En cambio, ¿qué dice Onfray? Básate más en lo que tú eres y no en lo que te cause placer, podríamos decirlo. Entonces ahí estamos ilustrando más o menos la diferencia que existe entre las dos posturas éticas. Y la que va más de acorde con ello es la opción 3. Una persona restringe sus pasiones, es decir, merma la ética de Epicuro, para conseguir el placer racionalmente. Se basa en lo que eres de Onfray. Se muestra en este enunciado la diferencia entre las dos posturas éticas. La respuesta es la opción número 3. Vamos a resolver la pregunta número 119, que me dice lo siguiente: complete el enunciado. La es la ciencia que estudia los hechos del pasado, subrayemos eso, llevados a cabo por sus protagonistas en tiempos y lugares determinados. Se encarga de comprenderlos y explicarlos, mientras que la estudia el enfoque con el que esos hechos son examinados, es decir, su objeto de estudio comprende los métodos usados para describir y explicar esos hechos del pasado, por lo que se asocia a las distintas posturas que han tratado de explicar cuál es la mejor manera de estudiarlos. La respuesta es la opción 1, historia, historiografía. La historia es la ciencia que estudia los hechos del pasado. Pero la historiografía se basa en analizar los diferentes puntos de vista que tienen los autores sobre el mismo hecho. De eso se encarga la historiografía. Recuerden ustedes, muchachos, que un suceso puede ser narrado de distintas formas. ¿En qué se presentarían esas distintas formas? En los distintos puntos de vista que tienen las personas que narran, ¿sí? Entonces la respuesta a la 119 es la opción número 1. Pregunta número 120 del simulador. Bajo el concepto de medieval se cobijan más de 2000 años de historia y comprenden el paso desde la antigüedad tardía a la edad moderna, cuyo arranque se puede fijar en el siglo XV. Como es de imaginar, el medioevo integra numerosos y trascendentes acontecimientos que contradicen la concepción de estos siglos como insignificantes y oscuros en contraposición al brillo renacentista. En todos estos hitos de la Edad Media, la Iglesia tendrá un papel fundamental, ya sea la romana o su paris orientalis, es decir, Bizancio. La sociedad medieval se considera una proyección de la voluntad de Dios, por ello resulta una tarea extremadamente ardua concebir la Edad Media sin la existencia de la Iglesia. Ahora, la gran verdad es que la Edad Media fue una época oscura, ¿no? Pero esta pregunta trata de rescatar los aspectos positivos de la Edad Media. La Edad Media tenía como protagonista principal a la Iglesia católica, apostólica y romana. Y las labores positivas que la Iglesia ejercía, era que era dueña del conocimiento. Como era dueña del conocimiento, quiere decir que podía impartirlo, ¿no? Podía transmitirlo, compartirlo. Y la Iglesia cumplía funciones de asistencia social. Cuando nos referimos a funciones de asistencia social, nos estamos refiriendo básicamente de atención a los pobres, huérfanos y necesitados. O sea, estos eran los roles que cumplía la Iglesia Católica en la Edad Media. Transmisión de conocimientos y cultura coincide con lo descrito. Fomento de coleccionismo como forma de conservación, eso no.
Funciones asistenciales para pobres, enfermos y viajeros, eso sí coincide, y persecución a luteranos y hugotones. Eso no tiene nada que ver. 1 y 3 son los argumentos que cumplen con el rol de la iglesia. La respuesta es la opción número 1. Muy bien, hemos llegado a la parte final de este video, de la parte de ciencias sociales. Espero te haya gustado, no dudes en compartir el video, suscribirte, comentarlo, dejarnos tus preguntas si tienes alguna inquietud y pues estaremos gustosos en servirte y poder ayudarte. También comentarles, chicos, que estaremos próximamente subiendo la resolución del aplicativo Ser Bachiller 2020 que se filtró. Todos ya deben estar al tanto de esto. Y pues en nuestro canal también lo hemos subido, así que búscalo ahí como aplicativo Ser Bachiller y ponte atento a las preguntas que están en este simulador. Estas preguntas te van a servir bastante para tu examen, así que estate atento, activa la campanita de notificaciones para que te pueda llegar el video que vamos a subir próximamente con las preguntas resueltas. Sin más que decirles, chicos, me despido, estaremos gustosos de poder ayudarles en otros videos. Nos vemos, hasta la próxima.